¿Qué tal, amigos? Estamos en una emisión más de su programa Yordlum Proyecto Tierra, aquí en Texcoco, entrevistando a un amigo, a Juan José, quien es una de las personas que están procurando la defensa del lago de Texcoco, luchando contra la no construcción para que no se construya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en estos terrenos, porque están afectando al medio ambiente, están afectando la recarga de mantos freáticos, están afectando a la temperatura del planeta, están afectando con la destrucción del entorno, montes, bosques. Sin embargo, hay voces a favor y hay voces en contra. En el caso de Juan José, nos comenta que la destrucción es muy grande. Y Juan José, qué bueno que hoy nos acompañes en este Muchas programa. Gracias por esta invitación. Y tú dices que no es bueno construir el aeropuerto ahí en el lago de Texcoco. ¿Por qué? Definitivamente no. Hay muchos aspectos por los cuales no es conveniente el que se construya allí yo le llamo el aeropuerto ecocida. Aeropuerto ecocida. Ecocida, sí. O sea, tiene varios aspectos. Desde el punto de vista in situ del lago, le está rompiendo su función hidrológica forestal. Es decir, todas las aguas de la cuenca es una concha donde baja toda el agua y se concentra en el lago. Lo que era el lago de Texcoco, que sigue siendo lago, pero ahora con aeropuerto, con casas, con fraccionamientos. Pero el argumento es que ya estaba seco. No, eso es lo que se dice. Proyecto Yordlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yordlum. Y el asunto básicamente es esto: el tipo de subsuelo está compuesto con diferentes rocas y materiales, que es lo que le llaman algunos expertos sueleros, que es como un hidrogel. Hagan de cuenta que es una esponja que en época de lluvias o cuando se hidrata, entonces se llena. Una vez que se satura, empieza a subir el agua, a formar el espejo de agua que se ve. Cuando está seco, en tiempo de secas o cuando ha habido también temporadas de sequía, tiempos de sequía, se baja ese nivel por evaporación o porque lo están drenando y el subsuelo se contrae, esa esponja se contrae y obviamente que aparentemente no hay lago, pero esa es en la parte superficial. Cuando vuelve a hidratarse el suelo, empieza a saturarse y sube el espejo de agua. Este es un proceso que se da en cada temporada de lluvias o en cada temporada de secas, o en años secos o en años húmedos. Entonces no podemos decir que el aeropuerto lo van a pilotear a 20 metros cuando la profundidad es muchísimo más. Todos los que están diciendo que están construyendo sobre roca sólida, no es cierto. A lo mejor encontraron por ahí un espacio de roca sólida, pero la mayoría no. Y cuando se mueva ahí algo pase o se va a haber asentamientos, no son asentamientos parejos, sino son irregulares. Si les digo que hay profundidades de la roca sólida a 30 metros, a 80, a 300, a 3000 en todo el lago, porque no era una superficie plana y tersa, sino tiene muchas irregularidades. Ahorita dicen que en lo que va de construcción, algunos dicen que va el 20%, otros que el 30%, parece que el término son 20%, pero que en lo que va de construcción ya se hundió 5 o 7 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. Ya se hundió, exactamente. 10 centímetros. Sí. O sea, todavía no van ni al 20%, claro. Y ya se hundió. Ahora, ¿por qué por ahí algunos disque técnicos dicen es que ya llevamos 20 años de estudios y dicen que es el mejor sitio? 20 años de estudios y en esos estudios nunca vieron que el tipo de suelo no es el apto, no es el adecuado, porque se hunde y seguirá hundiendo. Si la roca sólida está a más de 100, 300 metros, ¿cómo es posible que vayan a llenar eso? Bueno, a lo mejor sí, porque seguramente ya tienen las empresas de mantenimiento para estar llenando constantemente esto. Ahorita que me traías a esta zona, observé camiones
que traían tierra que están extrayendo del vaso, porque no les sirve para construir. Claro. Y le están echando aquí en unas minas que están a un lado de la comunidad de la ciudad de Texcoco. Sí. Ese tipo de material me dices que tiene contaminantes sumamente tóxicos. Sí, bueno, en las excavaciones que hacen del aeropuerto para las pistas y para la terminal y todo eso, tuvieron que excavar por lo menos 20 metros y ese material son lodos tóxicos. Esos lodos tóxicos, además de ser salinos sódicos, se los están llevando a los socavones de las minas de aquí de Tlaminca, de Tlaixpan, de San Dieguito, de Huexotla, de Tequesquinahuac, de Coatlinchán. Entonces, esos lodos los están vaciando. Acuérdense que el lago de Texcoco ha sido el drenaje de toda la cuenca por siglos. Entonces, imagínense todo lo que no ha llegado allí. Minerales, metales pesados, contaminaciones, pilas. De hecho, muchos de los desechos, de los escombros del temblor del 85, los fueron a depositar allí. O sea, las piedras que quedaron de los edificios, todo eso, los refrigeradores, todo, los televisores, o sea, lo que eran los escombros, porque agarraban así, echaban los camiones y los llevaban al lago. Llévense al lago de Texcoco. Al lago. Ahora vamos a hacer un aeropuerto, no, ahora ya. En el lago de Texcoco no, llévenselo a las minas. A las minas. Luego van a necesitar la piedra de las minas. Saquen la basura de las minas, saquen la piedra, vamos a llevarla para acá. Sí. O sea, como que están cambiando las cosas. No, y contaminando todo. Ahora esos lodos tóxicos, en el Caracol que existía estaba la empresa que se llamaba Sosa Texcoco. Esa producía la sosa cáustica. Entonces, parte de los insumos para hacer la sosa cáustica eran las sales que recogían del lago de Texcoco, del Caracol. Había un proceso de desecación, por eso era un caracol. Entonces, las sales, después de la evaporación, las tomaban con otros elementos y hacían la sosa cáustica. ¿Para qué le sirve la sosa cáustica? Para destapar caños, para quitar, o sea, es una sustancia corrosiva totalmente. Entonces, esos son los lodos que nos están aventando en las minas que ya les mencioné. Obviamente que el manto acuífero está a unos cuantos metros, entonces la infiltración de todas esas sustancias cuando se vayan al fondo van a contaminar el acuífero de Texcoco. Entonces eso es uno de los problemas graves que está causando el aeropuerto. Lo que pasa es que se ha centrado la discusión en torno a lo que es el perímetro del aeropuerto, pero ese tiene sus complicaciones en sí. El tipo de suelo va a hundirse permanentemente. A ver, ¿por qué la discusión está en torno al perímetro? Así lo han discutido, que si las inversiones, que si se va a hacer un hub, que si se va a perder en torno al perímetro, pero pocos dicen la devastación que se está haciendo en todos los municipios que estamos alrededor, que ese aeropuerto, si no utilizara ni tesontle, ni basalto, ni arena, ni grava, ni nada, estaría bien, pero como está tratando de llenar un pantano, entonces están utilizando el tesontle de los cerros que ya han devastado, que han desaparecido, más de 80 cerros, minas. Por ejemplo, en Tezoyuca, que es uno de los municipios de aquí vecinos, había el Cerro del Tesoyo, que era el símbolo del pueblo del municipio de Tezoyuca. Y ahora resulta que es un cráter, un vil cráter. Ya desaparecieron, porque lo que era un cerro, ahora ya es un cráter. De unos 300 metros de diámetro por unos 60 metros de profundidad. ¿A dónde se llevaron? Tesontle que se han llevado, ese cerro está en las pistas del aeropuerto, en el lago de Texcoco. Pero así está. Lo que vimos de aquí, que a pesar de que echan los lodos, todavía siguen llevando ese material para el aeropuerto. Y te constataste las góndolas que van y vienen. En Temascalapa, en San Juan Teotihuacán, en San Martín de las Pirámides, en Iztapaluca, en Tlapanalco, en Coatepec, aquí en Tepetlaustó, que al ratito a ver si vamos, para que vean ahí, parece una zona de guerra. Entonces, apenas van con el 20% de la construcción del aeropuerto Cocida, y ya han destruido lo que en más de 100 años no se había destruido, ¿no? Proyecto George Luke es... Si habláramos de dinero, de recursos, dicen que ahorita llevan aproximadamente 100.000 millones. 80 a 100 mil millones y calculan una inversión superior a los 300 mil millones de pesos. Eso estamos hablando en inversión en el aeropuerto.
Pero si habláramos de devastación y lo calculáramos en millones de pesos, ¿cuántos miles de millones de pesos han destruido ya? Miren, si sumamos lo que es la devastación física de cerros desaparecidos, de minas, de manantiales desaparecidos, más los problemas o los costos de las enfermedades que está causando, enfermedades pulmonares, más del tejido social, yo creo que estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos, o sea, no tiene comparación lo que dicen que van a gastar, y están hablando de la primera etapa alrededor de 300,000 millones de pesos. Ahorita dicen que llevan pagados como 60,000 o 70,000 millones, ya tienen comprometidos otros 50, o sea, están hablando que si se cancelara el aeropuerto en estos momentos, se tendría una pérdida de 120,000 millones de pesos. Pero acabamos de oír a Transparencia Mexicana que están inflados hasta el 70% los costos, los precios. Entonces 120 menos 85,000 millones, estamos hablando que realmente han metido 50,000 millones de pesos. Eso es muchísimo menos que la destrucción que están haciendo ahorita y lo que va a seguir. Y solamente estamos hablando del 20% y solamente estamos hablando de la primera etapa. Entonces no hay comparación en cuanto a los costos que significaría cancelarlo en este momento, a los costos que realmente están afectando a toda la población. 28 municipios de este lado, más los municipios que están del lado poniente y del norte. Ya están afectando además de los municipios del Estado de México, a Tlaxcala, Calpulalpan y Jaltopan, y en Hidalgo, donde va a salir el emisor, todos los emisores van a salir al río Tula. Ya desbastaron, ya eliminaron 24 kilómetros de ahuehuetes, de álamos, de sauces llorones, y van a encementar el río para que salgan más rápido las aguas. Y ahora están en el lago, lo van a secar, de hecho lo están secando. ¿Y eso qué estamos provocando? ¿Qué están provocando ellos? Una desertificación más de lo que ya está. Como grandes destructores y solucionadores de las inundaciones, que no se inunden más, están, además de los emisores, el Gran Canal, el emisor poniente, el emisor central, desalojan 44 metros cúbicos por segundo, que son los que mandan al río Tula. Con el emisor oriente, o sea, el que están construyendo, que ya llevan como 10 años, que son 62 kilómetros con 24 lumbreras, con un diámetro del tubo ese de 7 metros, van a desalojar 182 metros cúbicos por segundo. O sea, van a secar todo esto, pero eso van a secar, así vamos a evitar las inundaciones. Falso, porque lo que van a hacer es compactar, sacar el agua, producir más hundimientos de la ciudad, y si antes había un declive del drenaje natural de la ciudad hacia los drenes, ahora la ciudad está más bajo, tienen que bombear el agua al drenaje para subirla, para que se vaya por gravedad. Están secando el lago Nabor Carrillo, que se construyó a principios de los 70 como una parte de residencia de las aves nativas y de paso de anidamiento de las aves migratorias, ¿sí? Y lo están secando para que cumpla las bases de vaso regulador, o sea, de las aguas broncas y de drenaje que bajan de estos 9 ríos, llevarlos allá al lago Nabor Carrillo. Entonces, para eso lo secan. Entonces, están afectando a la avifauna. Pero creen que 1,000 hectáreas que van a poner como vaso regulador va a sustituir a 5,000 hectáreas que están utilizando en el aeropuerto. O sea, sus matemáticas como que no las entiendo. Dicen los ingenieros que están construyendo unas bases, unos pilotes especiales que sirven para la recarga de mantos freáticos, que no va a haber tal carencia de agua. ¿Esto crees que sea verdad? Miren, como obra de ingeniería, como proyecto de ingeniería, lo han calificado como un proyecto verde, que va a tener captación de agua de lluvia, que va a tener energía solar. Está bien, pero en el lugar equivocado. Dicen los expertos de ingenieros civiles, de la Asociación Nacional de Ingenieros, de pilotos, de la Cámara Nacional del Aerotransporte. Los aeropuertos se construyen desde el aire, está bien, pero los aviones no se quedan en el aire, aterrizan y ponen
tierra, tocan tierra, y la tierra en la que van a caer los aviones es fango. Proyecto Jordu es Puntualizamos ahí en términos. Calentamiento global. ¿El aeropuerto ayuda a disminuir el calentamiento o lo va a incrementar? Lo va a incrementar notablemente, porque va a poner más planchas de cemento, el cemento obviamente que genera islas de calor y va a subir la temperatura irremisiblemente. Recarga de mantos freáticos. Cero. ¿Sirven sus pilotes para la recarga Pues, o no? a lo mejor o se va a perder? Están hablando de 300,000 metros cuadrados, o sea, son 30 hectáreas, o sea, ¿cómo se compara 30 hectáreas con la devastación que están haciendo acá de miles de hectáreas? O sea, sí lo recargan, pero es como con un popote recargar a mantos acuíferos. Se ¿no? O sea, gasta es vacilada. 10 y recargan uno, O menos. o menos de uno. Sí, sí, sí. Es una vacilada realmente. Fauna. La fauna que hay ahí son algunos reptiles, algunos mamíferos pequeños, no hay en realidad fauna. La fauna importante era la fauna del lago, los charales, las ranas, los ajolotes, el ajolote que está en peligro de extinción, la hueva de mosco, todo eso. Esa es la fauna más importante y esa es la que están desapareciendo. Entonces, y luego por ahí nos dicen, el programa de rescate de fauna, sacan unos videos donde están pasando un conejito, una viborita, 2 plantitas, y ya están haciendo rescate de fauna. Por favor. Protección al entorno del medio ambiente, las comunidades alrededor, las Bueno, minas, los cerros, ¿qué ha ocurrido? Si precisamente eso es lo que estamos protestando, porque si el aeropuerto no necesitara tezontle, basalto, arena, agua de todos nuestros municipios, pues estaría bien, pero precisamente lo que más ha impactado en ese aeropuerto es la devastación ambiental de suelos, de bosques, de fauna, de agua, de paisaje que están haciendo en toda la cuenca, no nada más en la parte oriente, sino en la parte norte, en la parte poniente. Es verdaderamente devastador, ¿no? Juan, ¿por qué están, si hay más negativos que positivos, por qué están aferrados a que se construya ahí en el lago de Texcoco? Miren, desde el 2001, que fue la primera intención de construir el aeropuerto, que afortunadamente el decreto se le echaron abajo los de Atenco, porque a ellos les afectaba sus tierras directamente, ya empezó la especulación. Varios de estos siniestros personajes de la política, tanto a nivel federal, estatal y municipal, tienen acaparadas tierras que compraron por cacahuates y obviamente que ya se están concentrando, ya están cotizándose en dólares. El gran negocio del aeropuerto no es tanto el aeropuerto, que además sí es negocio por el TUA que cobran, sino toda la especulación inmobiliaria. Inclusive presumen, tenemos un programa de desarrollo urbano en la zona que va a beneficiar a todos los habitantes. Es mentira, va a beneficiar a ellos, los que tienen ya los terrenos comprados y que están para la especulación, por miles de millones de pesos. Ya son de dólares seguramente. Compraron en 6 pesos y ahorita lo venden en 2 pesos, 4 pesos. millones de dólares, yo creo. Claro, entonces ya inclusive están especulando con las tierras. Y van a hacer su aerotrópolis, que es la gran maravilla. Vamos a tener una ciudad, centros comerciales, campos de golf, hoteles del primer mundo. Claro, me va a tocar poderme comprar una casita de unos 5 millones de dólares, ¿no? A mí, yo soy del oriente, me voy a beneficiar con esas magníficas obras. Vas a ser de otro nivel. ¿Qué solución hay? Bueno, la solución es que se cancele ese aeropuerto ecocida. Y ecocida lo digo con todos los términos. No me gusta nunca usar la palabra ecocidio, pero esto sí es. Y mucha gente, y es genocidio, y es etnocidio, porque además están perjudicando sitios arqueológicos, vestigios históricos, en todas las partes. En la misma pista 3 había una serie de elementos arqueológicos, de restos de mamuts, de sitios arqueológicos, que ya los desaparecieron con la pista número 3. Entonces, es la parte del ambiente, de todos los recursos naturales, es la parte de la gente. Hay amenazas, ya mataron a un defensor del cerro de Tlalmanalco, lo mataron porque era un defensor de que no quería que explotaran ese cerro.
llegaron y lo mataron. Entonces, unos vecinos de aquí de Tlaminca, donde fuimos, donde salen los camiones, ya los tienen checados, entonces van pasando y les avientan los camiones. O sea, hay amedrentamiento, hay amenazas y a muerte. En Tezoyuca, que íbamos a ir, pero no vamos porque es donde corrieron a Jiménez de Espriu, que fue la nota que salió en los medios y no la devastación. Allí ya hay guardias con pistola que no te dejan ni acercarte. O sea, ya hay amenazas físicas contra la integridad de las personas. Entonces tenemos eso también. Entonces hay despojo de agua, hay despojo de tierras, hay despojo de todos los materiales. Se está deforestando. En los 70s se hizo una reforestación que era la Subsecretaría Forestal y de la Fauna. Había un programa que se llama Plan San Marcos, que abarcaba San Marcos en Chalco. Y después, al cambio de régimen, se reforzó, con el proyecto Lago de Texcoco, se reforzó esa reforestación. Entonces se llamó Barrera Forestal de Oriente, que abarcaba desde Teotihuacán hasta Chalco. Entonces se hicieron terrazas, subsoleo, bordos, o sea, sí se hicieron trabajos serios de reforestación. Y ahora resulta que todo eso son socavones de minas, y donde se están metiendo minas. En Tepetlazó, por ejemplo, hay un predio de la Universidad Autónoma del Estado de México, que era reforestada, que es propiedad de esa universidad, y están minas trabajando allí. Ahora, las minas, muchas son ilegales. Proyecto George Lu. Vamos a suponer que no se hace ahí el aeropuerto de Escoco. ¿A dónde se puede llevar? Miren, yo creo que esa es otra de las falsas disyuntivas. México no puede seguir centralizando todo en la capital del país. La idea de López Obrador de descentralizar y llevarse la Secretaría de Estado fuera es excelente. De la Madrid perdió la oportunidad en el sismo del 85 de descentralizar el país. ¿Por qué tiene que estar concentrado el poder económico, político, cultural, educativo, de todo en la Ciudad de México, en la zona metropolitana? Tenemos que tener una política real de fondo de descentralizar todo. En Estados Unidos, la capital, Washington, no es la que concentra todo. Todas las regiones tienen puntos de desarrollo. ¿Por qué tiene que el aeropuerto de la Ciudad de México concentrar los vuelos que vuelan Oaxaca, México, Acapulco, Monterrey, México, Veracruz? ¿Por qué? Porque el TUA, la tarifa de uso del aeropuerto, les deja mucha lana a los que operan el aeropuerto. En Hidalgo, ¿se puede ir al aeropuerto para allá? Puede ser Tizayuca, que no es zona de lago, porque la base de Santa Lucía era el lago de Jaltopan, que también tiene problemas, pero no tan graves como... O sea, les gustan los lagos para hacer aeropuertos. Pues sí, porque más lana, dice, entre más obras, ¿sí? Entonces yo creo que Tizayuca es una buena opción, pero yo creo que la opción de fondo es que no sigan centralizando. Pues esto es George Lu, Proyecto Tierra, en una charla con Juan José Reyes. Él es un personaje a quien conocí en una reunión, un foro sobre el análisis de este tema con Josefa González Blanco, un club de periodistas en la Ciudad de México. Yo soy Pedro Gómez y esto fue George Lu, Proyecto Tierra. Hasta la próxima. Gracias. Proyecto George Lu es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.